la travesía fotográfica de hoy, navegaremos el río Bermejo en una expedición organizada por Fundación Pro Yungas que llamaremos la Travesía Bermeja. Me acompañan de la Fundación Fernanda Giannini y su presidente, el doctor en biología Alejandro Braun. Este río, que como veremos tiene características únicas, nace en los Andes del noroeste de Argentina y sur de Bolivia, y luego de cruzar la llanura chaqueña y de recorrer unos 1.400 kilómetros, desemboca en el río Paraguay. Próximo a su origen, en esta zona montañosa y fuera de la temporada de lluvia, el agua del Bermejo es clara con un tono azulado. El color barroso característico que veremos durante nuestra travesía lo obtiene luego de recibir el aporte del río Grande de Tarija y el río Pescado. Dormí en San Ramón de la Nueva Orán, que con 66.000 habitantes es la segunda ciudad en población de la provincia de Salta, y desde allí debía dirigirme al punto de encuentro con el grupo en la localidad de Embarcación. Tomé primero la ruta 50 y más adelante la 34. Desde un punto elevado ya se podía observar el Bermejo. Cerca de Embarcación, desviándome de la ruta por un camino angosto, me dirigí a donde me esperaba el resto de los participantes de la travesía Bermeja. Para esta primera parte contábamos con la logística y embarcaciones de Carlos Ferro, experimentado guía de pesca. Él, junto a sus guías Andrés y Pinino, nos acompañarían durante los próximos días. Mientras ellos iban alistando las embarcaciones, yo preparaba mi equipo. Ya estaba casi todo listo. Allí también se encontraba Marcelo Biotti, colaborador de la Fundación, quien nos iba a servir de apoyo desde tierra. Carlos y su colaborador José colocaron el motor en la lancha. Contaríamos con 3 embarcaciones: la lancha que timonea Carlos, la piragua verde con Pinino, quien alternativamente nos llevaría a alguno de nosotros, y la amarilla que timonea Andrés llevando solo carga. Cuando todo estuvo listo, nos embarcamos. Yo comencé en la piragua verde. El punto de partida es el pueblo de Embarcación, cerca del puente de la Ruta 34. Allí comenzamos una etapa de la travesía Bermeja planificada para durar 6 días. Delante de mi piragua iba la de Andrés y detrás venía la lancha. Pasamos por debajo de los puentes, primero el carretero y luego el de ferrocarril. Este último, a manera de portal, nos marcaba el ingreso a un gran espacio natural donde veríamos poca presencia humana. Hicimos así, de manera simbólica, nuestra entrada al Chaco, término de la lengua quechua que significa lugar de cacería, significado que luego entenderíamos a la perfección ante la abundancia de fauna que iríamos encontrando. Y finalmente, luego de meses de planificación, estábamos flotando corriente abajo en el río Bermejo. Los sonidos de la naturaleza iban reemplazando al cada vez más lejano ruido de los vehículos que pasaban por el puente.
Cerca de la orilla estaba este martín pescador. Un poco más adelante observamos esta águila negra. Y aquí un carancho posado sobre un árbol seco. El color barroso y algo rojizo se debe a la gran cantidad de sedimentos que arrastra. Es así que las aguas son turbias y a pocos centímetros de profundidad ya casi no hay visibilidad. El Bermejo contribuye con solo el 2% de las aguas de la Cuenca del Plata. Sin embargo, aporta nada menos que el 76% de los sedimentos que acarrea el río Paraná. Estos sedimentos son los que formaron el delta del Paraná. Estamos en una época del año donde el caudal de agua es bajo y en algunos puntos los bancos de sedimentos quedan muy superficiales. La poca profundidad hace que a lo largo de nuestra marcha, en repetidas oportunidades, sea necesario hacer maniobras para desencallar la lancha. Más adelante nos encontramos con estas espátulas rosadas y teros reales. Luego de una breve parada, me pasé a la lancha y Fernanda pasó a la piragua. La costa del Bermejo es cambiante y en algunas zonas nos encontramos con estos paredones de varios metros de altura. Sometidos a la acción erosiva del agua, periódicamente se producen desmoronamientos que crean riesgo para las embarcaciones. Por eso, es recomendable en estos lugares mantener una prudente distancia de ellos. Un águila negra nos observa desde arriba. En otras partes de la costa se observa un monte importante con árboles añosos que llegan hasta la orilla. Aquí observamos una costa joven, formada por acumulación de sedimentos depositados seguramente durante el último verano, y sobre la que están viniendo retoños de palo bobo y sauce. En otros tramos se puede ver cómo el río va avanzando sobre el monte y observamos las raíces expuestas de estos árboles condenados a terminar en el agua más tarde o más temprano. Las empalizadas que encontramos de trecho en trecho son un testimonio de ellos. Así podemos, en estas primeras horas de navegación, comenzar a interpretar al Bermejo y su cambiante curso, que quita y da al mismo tiempo, en una compleja dinámica que lo hace prácticamente ingobernable. Llegó el fin de la primera jornada y nuestro primer campamento a orillas del Bermejo. Lo armamos cerca de lo que llaman un bobadal. El palo bobo o aliso de río es este árbol que junto al sauce son los primeros en colonizar las costas jóvenes.
Estoy navegando el Bermejo junto a la Fundación Pro Yungas en una expedición que se denominó la Travesía Bermeja. Bueno, acá estamos nuevamente con Ocean en otra travesía por alguna de estas regiones espectaculares del subtrópico de Argentina. Hoy estamos participando en lo que llamamos la Travesía Bermeja, que vamos a recorrer todo el río Bermejo desde las Yungas hasta su desembocadura en el río Paraguay. Y bueno, un poco el objetivo que tenemos es dar a conocer este lugar y fundamentalmente pensar en el río Bermejo como un área de conservación fluvial inédita para la Argentina. La posibilidad de navegar este río desveló a muchos desde los primeros tiempos de la conquista del noroeste argentino. Sería el padre Francisco Morillo, de la Orden Franciscana, el primer hombre blanco en navegar el Bermejo desde el río Senta hasta el Paraguay en 1780. Más tarde, el salteño Juan Adrián Cornejo, después de varias tentativas, logró en 1790 unir el río Tarija con el de la Plata en 42 días de navegación. Más adelante figuran los intentos comerciales de Natalio Roldán, quien funda alrededor de 1869 la Compañía de Navegación a Vapor del río Bermejo. La empresa no prospera y con el naufragio del último vapor en el año 1884 la compañía deja de funcionar. Pero hubo una expedición en particular y en cuyo diario de viaje se inspiró la Travesía Bermeja. Se trata de la que organizó Walter Leach, fundador del Ingenio La Esperanza, con la colaboración de su hermano Stephen Leach, de Robert McNeice y del Dr. Patterson, quien actuó como médico de la expedición. Esta experiencia de los Leach, volcada en un diario de viaje relatando el día a día de la expedición, resulta sorprendentemente actual a pesar de haber transcurrido más de 100 años. Los Leach se proponían encontrar una salida fluvial que uniera el noroeste argentino con el río de la Plata. La expedición, que contaba con 35 hombres distribuidos en 2 botes y 3 chalanas, comenzó el 13 de marzo de 1899, época en la que los ríos cuentan con mucha agua, lo que produjo algunas dificultades. Sin embargo, 35 días más tarde, lograron el objetivo de llegar al río Paraguay. Sorprende en medio de la soledad encontrarse con pescadores. Algunos pueden ser criollos, otros huichis. Parado en la costa, nos brinda información sobre el río. Más adelante nos encontramos con estos otros pescadores navegando en su bote. Vemos cómo usan el remo y además algo que veríamos en varias oportunidades en el Bermejo. Usan un palo largo para empujarse con el fondo del río. Andrés se detuvo a conversar con ellos. A veces, cuando hay riesgo de encontrarse con un banco, Carlos apaga el motor y se ayuda paleando como lo hacen los lugareños. Llegaba el fin del día y con tiempo buscamos un lugar para acampar. Luego de un día nublado, las nubes comenzaron a abrirse prometiendo un atardecer espectacular. Carlos, contame qué es el río Bermejo para vos. Para mí sintetiza, no sé, muchas cosas. Primero, no sé, es como
es como que tiene una personalidad. Ajá. Es único. Vos venís acá y aprendés día a día cositas que te las podés haber imaginado pensando en la prehistoria, en los indios, cómo vivían acá. Y bueno, para mí son muchas cosas. ¿Por qué? Porque aprendo experiencias que nunca me le iba a imaginar. Otra me da trabajo, o sea, hablando del tema vida, ¿entendés? Acá mucha gente come del mismo río. Si no existiera, yo creo que el Chaco sería una cuarta parte menos. Hablando con vos hoy, viajando, y Historia. como que el río decide qué hacer, ¿no? Decide el río, un año viene por acá y el otro va por allá, un día te crea una isla, al año siguiente te la saca, ¿no? Claro. En cada lugar hay no es, a ver, ¿cómo te puedo explicar? El juramento, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron el dique y nunca más fue un río, el mismo río Juramento. En cambio, perdió su personalidad. El río todo el año tiene el mismo pozo, la misma curva. En cambio, el Bermejo no. Para mí es el indomable. Para mí es el indomable. O sea, es único. Sí, porque uno ve un árbol ahí que está agarrado, vaya a ser donde vino, ¿no? Ve un islote con árboles. Vos este año capaz que depende de la cantidad de lluvia que haya, él va a tener su cauce. Yo que vengo a pescar siempre, por ahí me hago un campamento acá a la orilla está y estoy feliz. Bueno, qué lindo. El año que viene vengo no lo veo más. No está más. No está más. Llegó otra noche de campamento y mañana continuaríamos con la navegación. Estamos navegando el río Bermejo, atravesando una parte del Gran Chaco americano, el bosque seco más grande de Sudamérica. Compartido por Argentina, Bolivia y Paraguay, con sus casi 100 millones de hectáreas, es el ecosistema forestal de mayor tamaño después del Amazonas. En Argentina, el Parque Chaqueño ocupa las provincias del centro norte. Considerado uno de los espacios silvestres más importantes de Argentina, actualmente sufre una gran deforestación debido a la ampliación de la frontera agropecuaria. Pero si hay algo de esta región de la que disfrutamos los amantes de la naturaleza y los fotógrafos, es de su importante biodiversidad. A poco de salir, tuvimos nuestro primer encuentro con un yacaré. Un ave frecuente de ver y muy atractiva del Bermejo es el chajá. Tiene un grito característico que emite ante cualquier señal de peligro, alertando al resto de la fauna. Algo que caracteriza al Bermejo es su abundante pesca, principalmente surubí y sábalo. La pesca comienza con la detección de los lugares en donde puede haber peces. Por ejemplo, cuando el río forma pequeñas lagunas que tienen una boca hacia el cauce principal. Allí es seguro que los peces se junten. Además, esto es confirmado por movimientos particulares en la superficie del agua. Movimientos que no son visibles para el que no tiene el ojo acostumbrado, pero notables para el pescador del Bermejo. Una vez detectado el lugar, los movimientos deben ser suaves para no espantar a los peces. La red está plegada en la parte trasera de la piragua. Y aquí, Pinino
clava la red en uno de los extremos de la boca y lleva la piragua desplegando la red hacia el otro extremo de la pequeña laguna. De esa manera, la red quedará franqueando la única salida hacia el río. Una vez que la red está puesta, los pescadores haciendo movimientos asustan a los peces para que se dirijan hacia ella. Una vez logrado esto, se va recogiendo la red para que los peces queden atrapados. Carlos trae un sábalo para mostrarnos, pero se le escapa. La pesca fue abundante. Es por eso que solo se eligen algunos pescados para las próximas comidas y el resto se libera. Aquí Carlos nos muestra un sábalo y Andrés uno llamado Vieja del Agua. Llegó la noche y una vez armado el campamento comenzó la preparación de los sábalos. En la olla se cocina una salsa y en la parrilla están los sábalos. En la travesía fotográfica de hoy comenzamos con la navegación del Bermejo, un río que se va presentando de una personalidad muy especial. Es así que fuera bautizado por el frustrado Natalio Roldán como el Indomable, y no es en vano que todos los intentos realizados durante casi 300 años para hacerlo comercialmente navegable hayan terminado en fracasos. En próximos episodios continuaremos con la navegación de este enigmático río junto a la Fundación Proyungas. Espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros de esta primera parte de la travesía bermeja.